Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cámbiate de Puesto. Hoy vamos a estar en un programa intercambiando aquí con el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, quien hoy nos va a acompañar. Ya venimos de un recorrido por el colegio, conociendo diferentes proyectos. Muchas gracias por el espacio, agradecerle porque sabemos que pues tiene una agenda apretada y pues llegar aquí al colegio pues también es muy gratificante para todos y pues esperamos que se haya sentido bien. Bueno, a ti muchas gracias, Dylan, y a toda la comunidad del Colegio Nelson Mandela por la invitación que me hacen a participar del programa Cámbiate de Puesto y al recorrido que hemos hecho por este colegio que además tocó mis fibras, debo decirte. Hace rato no venía a un colegio de Bogotá. Hemos tenido unas agendas por todo el país y creo que he tenido unas impresiones que quizás vamos a hablarlas en esta entrevista. Sí, justo esta conversación surge pues porque nos dimos cuenta que la educación es algo muy importante, pero también conocer a un ministro, también conocer en su etapa de colegio es muy importante. Y por eso, para iniciar, quería preguntarle cómo era su etapa de colegio, dónde estudió, en qué ciudad. Tuve 3 etapas de colegio. En la primera etapa, en un colegio público, el Colegio de los Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá. Un momento en el que las empresas públicas en general las empresas se interesaban mucho por el bienestar de los trabajadores. Y entonces no solamente contrataban trabajadores con salarios y con contratos dignos, sino que además les permitían a sus familias y a sus hijos la garantía de que tuvieran un colegio, subsidiaban los uniformes, los útiles escolares, tenían cesantías, vacaciones, todo lo que ahorita pareciera que ya no existe, existía en ese momento. Y entonces, por virtud de mi abuelo, que fue trabajador de la empresa de teléfonos, yo pude estudiar en el colegio de la ETB. Ahí hice mi primaria. La secundaria ya me tocó hacerla en Mosquera y me tocaba madrugar como a las 4:30 de la mañana para que mi papá me llevara una flota y ahí coger para Mosquera. Se me hacía un trayecto larguísimo y te digo la verdad, nunca me acostumbré a ese ritmo porque además en la sabana hace mucho más frío y el colegio era solamente masculino, era de curas y entonces fue difícil la adaptación. Entonces en octavo me retiraron de ese colegio y terminé en un colegio de barrio, o sea, un colegio que se llama San Juan de Ávila, un colegio en el barrio Álamos Norte, pequeñito, muy pequeñito. Para salir al recreo teníamos que ir al parque del colegio, pero muy bonito porque pasaba algo muy similar a lo que vi aquí, y es que había una muy buena integración entre los estudiantes, entre los profesores, padres de familia. Parecía una familia, era un colegio casi que una familia. Allí me gradué, hice muy buenos amigos, todavía me hablo con muchos amigos de ese colegio. También ahí aprendí a ser mucho más autónomo por las mismas dinámicas del barrio, ¿no? Y creo que fue una etapa muy hermosa. En el colegio uno siempre tiene una materia que es su favorita. ¿Cuál era la suya? A mí me gustaba mucho en los últimos años, bueno, 2, pero yo creo que era más por los profesores. Me gustaba matemáticas y física, pero matemáticas en 10º y 11 ya se convierte en trigonometría y cálculo, creo que es álgebra, trigonometría y cálculo. Y mi profesor era un bacán, era joven y utilizaba un lenguaje como muy chévere con los alumnos y además daba confianza para hablar más allá de las materias. Entonces nos hicimos muy amigos y me gustaba mucho cómo explicaba la física y el cálculo, a tal punto que él fue el que incidió para que yo me presentara a la Universidad Nacional a Ingeniería Mecánica y pasé a Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional. Lo que pasa es que ya después a mí no me gustó la ingeniería, pero él fue. Y él incluso habló con mi mamá, me dijo, no, este pelado sirves para ingeniería, no sé qué, presentes. Y yo me presento, paso el examen y paso a la nacional por él, digamos, porque incidió mucho. Y filosofía por mi profesora también. La profesora era muy tesa, era una bacana. Y entonces ella incluso me dijo que debería lanzarme a personero, sino que yo no le puse atención porque incidió mucho en mi formación política. Parte para uno también decidir qué va a estudiar son los profesores y es lo que a uno lo impacta más. Y también el entorno. Pero usted me cuenta que empezó en ingeniería mecatrónica. Mecánica. Pero entonces usted después pasa a otra carrera que es economía. Así es. ¿Qué factor fue lo que usted lo motivó a estudiar economía? Cuando yo entré a estudiar ingeniería en la Nacional, uno tenía la posibilidad de
tomar unas clases que se llaman electivas, que es como materias de otras carreras para nutrir el pensum. Y yo me interesé mucho por unas electivas, una era de economía y la otra me acuerdo mucho que era temas urbanos. Y hermano, yo empecé a dejar ir a las clases de dibujo técnico, además que no me gustaban para nada, que la plancha, que el trazado, que pongan las cuadras y la cosa así, que yo no tenía paciencia para hacer esas planchas. Yo dejaba las planchas botadas y me iba para allá. Y además, porque en la clase de temas urbanos, el tema fundamental de la clase era los conflictos sociales que habían alrededor del suelo urbano. Algo así, este colegio se llama Nelson Mandela, que luchó por un apartheid en Sudáfrica, y yo veía algo así como en el desarrollo de las ciudades, un apartheid en las ciudades. Una ciudad para unos y una ciudad para otros. Y ese tema me fascinó muchísimo. Y con la clase de economía, que en ese momento se estaban discutiendo los tratados de libre comercio. Y estaba el tema, mejor dicho, en su auge. Entonces yo dejé de ir a las clases de ingeniería para meterme mucho más en estos temas. Y ahí decidí que, pues que no, la ingeniería no era lo que yo quería hacer con mi vida. Justo menciona eso de que en las ciudades, incluso en los países, se ve algo como un apartheid, porque la ciudad es para unos y para otros. O sea, como que unos se ven rezagados también. Y justo pasa lo mismo en educación. Entonces yo quisiera saber, es cómo usted ve que la educación realmente es una herramienta del cambio. ¿Qué experiencia lo hace usted también creer en la educación? Esa es una excelente pregunta. Además, por cómo comenzamos esta entrevista, que fue la incidencia de la educación en mí como persona y ahora desde mi rol cómo la veo hacia la sociedad. Porque fíjate, ahora que te comentaba esta experiencia, esto fue una situación muy dura para mí. Haber pasado la Universidad Nacional, que a veces se convierte en un privilegio que no debería ser, pero en ese momento sí, y todavía. Y la ilusión de mi mamá, que quería que yo fuera ingeniero, iba a ser el primer ingeniero de la familia, y decirle, mamá, a mí la ingeniería, la verdad es que eso no me gusta, y la frustración, y la cosa, y la noción que está siempre presente en toda familia colombiana, por lo menos de clases populares como la mía, de que hay que estudiar algo para ser alguien en la vida. Y esa imagen, esa frase a mí siempre me caló mucho porque la escuché mucho en mi casa. Tienes que estudiar algo para ser alguien en la vida. Y ahora, desde mi rol como funcionario, como ministro de Educación, siento que es una frase muy fuerte, incluso muy fuerte para decírsela a un muchacho o una muchacha de 15 años o de 17 años que sale de su colegio a elegir una carrera profesional. Creo que todos somos alguien en la vida. Todos tenemos derechos por el simple hecho de vivir, de existir, de ser seres humanos. Y esos derechos no están ligados a lo que el mercado determine debe ser tu elección de vida. Y cuando hablo del mercado es que, como pensaba mi mamá, es que si eres ingeniero, serás alguien en la vida porque los ingenieros ganan bien o porque hay un mercado para absorber la fuerza laboral de un ingeniero. ¿Qué pasa si yo quiero ser músico, si quiero ser artista, si quiero ser filólogo? Pero ¿qué pasa entonces con la vocación que un ser humano tiene, con lo que quiere hacer de su vida para ser feliz? Y ahí respondo tu pregunta. Yo creo que la educación debe ser la herramienta fundamental para ser felices, para hacer con tu vida lo que tu vocación y tu espíritu deseas hacer con tu vida o te llama a hacer con tu vida. Y por eso, pues hay que romper muchas lógicas, ¿no? Más allá de los esquemas educativos, esquemas sociales, esquemas económicos, esquemas incluso políticos, para que la ciudadanía, a través de la educación, busque la felicidad. Creo que esa frase ha impactado a muchos en el país, en el mundo, porque además es fuerte como usted lo menciona, pero entonces también, ¿cuál sería esa invitación que se le hace a la gente para que uno se sienta alguien en la vida y que se sienta alguien en el mundo? Porque a veces llega el momento en el que dicen, no, es que yo no soy nada, yo no le sirvo al mundo, uno eso, pero también cómo los invitamos a que hagan lo que les nace del corazón, que ellos dicen, venga, yo quiero estudiar, no sé, en mi caso, comunicación social. A mí, ¿cuántas veces no me han dicho, usted se va a morir de hambre? Sí, exacto. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿cuál sería ese mensaje que usted le envía a esas personas? Es una lucha. Los derechos a través de la historia siempre han sido conquistas que se alcanzan después de luchas, y no de luchas individuales, de luchas colectivas. Los pueblos se transforman a partir de las organizaciones propias de los mismos pueblos que logran una ruptura en la historia. Y esas luchas tienen, por supuesto, distintas escalas. La primera escala es
entender la educación como derecho, no como servicio, aunque las leyes colombianas tienen esa dicotomía. Está la educación como derecho hasta cierto punto y en adelante como servicio. Y un servicio público puede ser la luz, puede ser el gas, no debería ser el agua, pero la educación no. Entender la educación como derecho, y eso es una primera lucha. La educación como derecho, porque si la entiendes como derecho, entonces no existen límites. Hace poco me criticaban porque yo decía, deben acabarse las barreras de acceso de los jóvenes a la universidad pública, que son los exámenes estandarizados de ingreso. ¿Cómo se le ocurre al ministro decir eso? ¿Va a acabar la calidad? No, es que si pensamos en educación como derecho, exámenes estandarizados no deben existir. De pronto exámenes especializados o exámenes específicos, pero estandarizados no deben existir. Entonces, entender la educación como derecho es la primera lucha. La segunda lucha es que eso no es retórico, sino que eso se manifiesta o se logra con presupuesto público para los colegios públicos y para la universidad pública. Porque hoy estamos en Bosa y hay un colegio público que tiene unas dificultades, pero si nosotros vamos al Catatumbo, los colegios públicos están debajo de un árbol y no llegan hasta grado 11. Y universidad pública hasta ahora la estamos abriendo, pero 200 años nunca hubo universidad pública. Eso es lo primero. Y lo segundo es que las posibilidades de reproducción de la vida de cualquier tipo de sociedad no deben estar sometidas a la voraz lógica de encontrarle utilidad financiera a todo. A lo financiero es importante, pero el ser también es importante. Entonces, ahora mismo hablaba con un compañero tuyo que está en una filarmónica y cómo los recursos públicos deben lograr financiar que la música y el arte no sean un producto, una mercancía, sino que sean el alimento del espíritu y que viva bien el artista, y que viva bien. Entonces, una lucha en cambios sociales, en cambios económicos, en cambios políticos. Habla de una lucha y usted ha abanderado muchas luchas aquí en Colombia y yo quisiera saber si el Daniel Rojas de hace 20 años o 30 años se imaginó que en algún momento iba a llegar a ser ministro. No creo que se lo haya imaginado, pero ¿cuándo fue la MAN? En el 2012, 2010, ya hace unos 15, 16 años, cuando salimos a las calles masivamente exigiendo el derecho a la educación. En ese momento la exigencia era porque iban a transformar la ley 30 para que las universidades tuvieran ánimo de lucro, lo que estábamos hablando ahorita mismo. Ánimo de lucro es que la educación se convierte en mercancía y como mercancía se vende y yo necesito un lucro por vender esa mercancía. Eso es perverso. Para teniendo el ánimo de lucro iban a ser autosuficientes y por lo tanto el Estado iba a dejar de gastar plata en educación. Como bajo esa lógica, como el joven de Bosa, de Ciudad Bolívar o del Catatumbo, el que hablábamos ahora, podía ingresar a la educación superior, no se podía. Y en ese momento tuve una sensibilidad frente a la lucha estudiantil y frente a la lucha por los derechos que quizás nunca me imaginé que iba a ser ministro, pero sí decidí en ese momento que mi vida tendría que ser dedicada a luchar por los derechos míos y los de la gente, los de la sociedad colombiana, porque no vale la pena estar vivo y no luchar por sus derechos. Hay una frase muy bonita que a mí me gusta de un revolucionario mexicano que dice que el que quiera ser águila que vuele, pero que el que quiera ser gusano que no grite cuando lo estén pisoteando. Y en ese momento dije, tenemos que ser águilas. Ministro, hace unos días usted se encontraba en Londres, era el Foro Educativo Mundial. Yo considero que es un espacio muy importante para hablar de educación porque además hay un intercambio entre países, pero principalmente quiero preguntarle cuál fue el mensaje que Colombia llevó a ese espacio. Fue un encuentro interesante. 235 ministros de todo el mundo y nos escogieron a Colombia como uno de los países que presentara ante todos estos ministros la experiencia local, puntualmente en temas de garantía del derecho a la educación y exclusión de los jóvenes de la guerra, o sacar a los jóvenes de la guerra, los niños, niñas, jóvenes de la guerra. Y compartí panel con el ministro de Etiopía. Y el ministro de Etiopía hizo su presentación con un mensaje central que a mí me pareció controvertible, que decía que primero había que garantizar la calidad antes que la cobertura. Y él criticaba a su propio país
en la época socialista de su país, porque palabras textuales dijo, se preocuparon por abrir muchos colegios, muchas universidades, que todo el mundo entrara y la calidad cayó. Eso fue más o menos lo que dijo. Y a mí me pareció muy controvertible esa exposición y nosotros sentamos nuestra exposición en dos sentidos. La primera es que pues sacar a los niños y a las niñas de condiciones de violencia en Colombia tiene una particularidad. Allá todos decían, no, la violencia en las aulas, entonces pongamos unas buzones y que los niños se quejen ahí si el maestro los gritó o si les pegó y no sé qué, o hacemos vigilancia y no sé qué. Y yo decía, pues en mi país es distinto porque cuando hablamos de condiciones de violencia es que están en medio de la guerra. Es que hay 1.400 colegios en Colombia que no llegan a grado 11, que los niños están expulsados en quinto de primaria o en noveno. Y si miramos la geografía de esos colegios, están en las áreas de pobreza y en las áreas de guerra. ¿Qué quiere decir? Que esos niños que salen de noveno van directamente a hacer la materia prima de los ejércitos ilegales o de las economías ilegales. Por lo tanto, las condiciones de violencia en mi país no se solucionan con un buzón, sino con garantizando el derecho y la trayectoria completa, nombrando los maestros de noveno, décimo y 11, ampliando la jornada con educación integral para que se formen en el saber, pero también en el ser, con música, con artes, con cultura, como en este colegio se viene haciendo, pero en otros colegios del país no. Y dos, si nosotros hablamos de calidad, pues ¿qué calidad puede haber en el Plateado, Cauca, cuando no hay cobertura? Cero. ¿Cómo mides la calidad si ni un solo estudiante ingresaba a la educación superior? Cero. Y ahí controvierto entonces a mi colega de Etiopía. Primero, garanticemos la cobertura. Hoy ya están ingresando jóvenes del Plateado a la universidad, a la educación superior allí. Quizás no con la misma calidad de los jóvenes de Bogotá, por supuesto. Por eso decía, no podemos medirlos de manera estandarizada, pero ya hay cobertura. ¿Que se baja la calidad? Pues obvio, ahí tendremos que tener un reto hacia adelante. Pero el primer reto es garantizarles el derecho. Y esa exposición, que debo decirlo inmodestamente, fue muy aplaudida. No solamente tuvo pues el beneplácito del auditorio, sino que la UNICEF, digamos que es un órgano global que está muy pendiente de estos temas, ha aplaudido nuestra estrategia y logramos además algunos convenios que nos van a ayudar a seguir llevando la educación superior a estas zonas. ¿Usted cree que algún país que haya mostrado alguna experiencia ya podría ser aplicado aquí en Colombia y que cambiaría o transformaría también la realidad de la educación? Sí, claro que sí. En una de mis horas se me burlaron porque yo decía que Bolivia era un país que había que voltear a mirar. Y entonces miran con desprecio, y Bolivia, pero es que en Bolivia ya son indígenas hacia el sur, y como que qué ejemplo tan malo da el ministro. Y esa es parte también de esa mentalidad un poco colonial que todavía tenemos, porque allí se avanzó muchísimo en la integración de los saberes. Aquí tienen una huerta y es una experiencia hermosa, aunque sea pequeña y hay que potenciarla, pero hay que conjugar los saberes, porque los saberes ancestrales, los saberes milenarios de nuestros mayores, de nuestros antepasados, que saben convivir con el planeta, hoy en tiempos de crisis climática son valiosísimos y no podemos despreciarlos. Y creo que hay países que han sabido conjugar esos saberes con la educación moderna, si se le puede llamar así, o occidental, si se le puede llamar así, o en tiempos de la inteligencia artificial, hacer esa conjunción es súper importante. Me gustó mucho la experiencia china, además porque la experiencia china tuvo un norte y fue la educación como derecho muy bien, pero el país necesita salir de la pobreza. Y entonces, ¿cómo nosotros integramos una planificación de la economía con una planificación de la oferta estudiantil? Y esto puede sonar como, ministro, usted está contradiciendo porque usted dijo que los estudiantes tienen que estudiar lo que quieran para ser felices. Sí, sí, pero también debe haber una integración desde el Estado con una planificación económica sobre lo que requiere la sociedad para salir de la pobreza. China salió de la pobreza, o sea, la China del siglo pasado era pobre, el siglo hace 2 siglos era pobre. Hoy China es una potencia mundial,
porque dijeron, vamos a hacer una reforma agraria, y para hacer una reforma agraria necesitamos una universidad agraria. Y esa universidad agraria debe de vincular a los jóvenes del campo con tecnología. ¿Y dónde están entonces los mejores ingenieros? ¿O dónde están las mejores cabezas de la ingeniería agrícola para que esas dos cosas tengan una integración y saquemos al país de la pobreza? Y creo que sobre eso también hay que avanzar. Pero además creo que Colombia está teniendo un avance importante. Hoy hablamos de derecho a la educación y hoy estamos garantizando el derecho a la educación a jóvenes que en su vida, te voy a contar una experiencia, y perdóname si me estoy Tranquilo. pero una experiencia muy bonita, y es que en el norte de La Guajira acabamos de graduar la primera promoción de bachilleres de una comunidad guayú, cuyos padres ni siquiera alcanzaron quinto de primaria y jamás se imaginaron que sus hijos iban a ser bachilleres. 200 años de vida republicana, la primera promoción de bachilleres. Y creo que eso es una transformación que merece continuar. Con lo que usted menciona y que la educación ha llegado a diferentes territorios hoy en día, pero que además son territorios que pues están marcados por la violencia. Usted mencionó en una intervención que había que generar una protección de los entornos educativos, porque pues incluso puede ser en el territorio, no sé, en el Catatumbo, en el Cauca, pero pues en Bogotá tampoco están exentos de que la violencia llegue a los colegios, porque pues hay estructuras organizadas pues que también llegan a los colegios, llegan a las universidades públicas. Ahorita pues la universidad pública, si se ha dado cuenta, está bajo ataque. Entonces, ¿qué cree que eso debe significar para los estudiantes? Sí, además que hace parte del derecho internacional humanitario, dentro de los tratados que ha suscrito Colombia como nación, es decir, hace parte del bloque constitucional, que los espacios educativos deben estar libres de cualquier tipo de violencia y del mismo conflicto interno. Y en Colombia son diversas las violencias. Tú lo has dicho, tanto los colegios que están en medio de una confrontación armada en el Cauca o en el Catatumbo, o incluso una experiencia que tuve que conocer muy fuerte en la Comuna 13 de Medellín, es decir, dentro de las ciudades también, Colegio Eduardo Santos, que en la toma militar de la Comuna 13 de Medellín, pues quedó en medio del combate y fue utilizado como trinchera, tanto de los distintos ejércitos que combatieron allí, utilizado como trinchera, es decir, había confrontación armada al interior del colegio, y al otro día me cuenta el rector, tenían que poner a los niños del colegio a barrer los escombros, los vidrios rotos, limpiar la sangre e iniciar las clases en medio de la confrontación de nuevo. Allí lo que hubo fue un ejercicio de memoria. Se creó un museo de memoria estudiantil en algo que creo que puede ser la base fundamental de lo que de la pregunta que acabas de formular, y es cómo padres de familia, estudiantes, profesores, la comunidad en general, hicieron del colegio no un colegio de aulas donde solamente se imparte clase, sino hicieron del colegio fue un centro de vida comunitaria, diciéndole a todos los actores armados, legales e ilegales, porque fue el ejército además, el colegio no es de ustedes, el colegio no nos lo toca, ni el colegio es parte de la comunidad y de la construcción integral de comunidad. Y allí armamos un museo en el que recreamos todo lo que sucedió para que no vuelva a suceder. Pero pasa además también por un cambio cultural de la sociedad colombiana, y es otra lucha, y es la cultura de paz. Aquí en el mundo, digamos, desde cualquier tipo de guerra, y se me viene ahora mismo a la cabeza la Guerra Civil Española, cuando un general franquista le dijo al filósofo Miguel de Unamuno que muera la inteligencia. Y finalmente fue una confrontación frente a la Universidad de Salamanca, si no estoy mal, por el pensamiento crítico que se desarrollaba frente al avance del franquismo en España. Creo que hay un pensamiento en cierta parte de la sociedad colombiana que cree que debe morir la inteligencia, que los colegios y las universidades, según ellos, son focos de creación de terroristas porque se atreven a pensar, porque se atreven a criticar,
porque si levantan su voz y dicen se debe mejorar las condiciones de vida de la sociedad, no solamente los estudiantes, entonces hay que señalarlos hasta el punto de estigmatizarlos o desaparecerlos. Ahora mismo el colegio que te mencionaba, pues tiene una relación estrecha con, no sé si has escuchado ese movimiento de las cuchas tienen razón, y son madres cuyos hijos tuvieron que buscarlos debajo de los escombros en una escombrera en Medellín, precisamente por lo mismo. Así que hay una cultura de guerra que ve en la educación y en la educación pública y popular, ¿no? Vuelve y juega el apartheid. No, no, y aquí no quiero hacer ningún tipo de señalamiento, pero nunca se habla de otros colegios y otras universidades que forman a las personas de élite y a la clase gobernante de este país. Siempre es el señalamiento donde se forman las clases populares, porque las clases populares piensan, entienden, acceden al conocimiento y ya no se dejan manipular. Y entonces, claro, el conflicto aparece. Lo que pasa es que el conflicto no puede ser violento. El conflicto tiene que ser de ideas y allí los estudiantes, la comunidad universitaria y en general nosotros, el pueblo, yo hablo mucho del pueblo, pues tenemos que avanzar hacia generar espacios de discusión, de ideas, siempre con arte. El arte es la forma más fuerte de expresión popular y de crítica, con arte, con ideas y en paz, porque creo que pues es la forma en la que, como decía al principio, se acceden a los derechos. Justo menciona el colectivo pues de que las cuchas tienen razón y siento que también es importante que desde los colegios se hable de la historia de Colombia y cómo pues venimos de una etapa violenta durante muchos años, que mucha gente desde muy joven ya crece con la violencia, porque si hablamos del Cauca, en el Cauca la paz es algo que muchas personas ni siquiera sienten ni conocen. Entonces creería que también pues para hablar de esos temas dentro de la educación debe hablarse de historia, porque las ciencias sociales pueden abarcar ciertas cosas, pero a mi consideración, y eso sí es un criterio que yo siento, es que pues nos estamos quedando cortos para que también pues conozcamos las realidades del país, las realidades del conflicto armado, sí, las realidades que pues tenemos como colombianos, porque eso también pues me hace como recurrir al tema de el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y la violencia en Colombia y en el mundo es cíclica, se va repitiendo, se va repitiendo. Entonces sí considero que la historia y como claro, parte del mensaje también que se le envía hacia el ministerio es fortalezcamos eso. Sí, 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 y ha sido una insistencia al presidente. En todos los escenarios, yo no sé si, ya los consejos de ministros ya nadie los ve porque ya han dejado de ser como tan fastuosos, pero muchas de las reincidencias que el presidente siempre me dice a mí particularmente, ¿qué hubo con las clases de historia? ¿Qué hubo con la cátedra de historia? ¿Qué hubo? Y la historia, digamos, curricularmente se insertó en las clases de sociales. Nosotros hemos querido hacer algo más audaz y es crear centros de interés en historia, pero que los colegios autónomamente, como el caso del Colegio Eduardo Santos, creen sus procesos pedagógicos de la historia. Pero aquí yo quiero reflexionar sobre algo en lo que tú me haces caer en cuenta. Un filósofo, economista, abogado, científico, que la gente a veces cuando uno lo nombra se alarma, pero que hay que hablar de él. Marx decía que la filosofía nos enseña a interpretar el mundo y hay que interpretarlo, y hay que conocerlo, y hay que saber la historia, y hay que saber por qué ha ocurrido esa historia, pero también hay que transformarlo. Y digamos que algo en lo que también la educación tiene que incidir mucho es que después de interpretarlo, lo transformemos. Y la transformación siempre va a ocurrir si transformamos las lógicas de producción y reproducción de la vida. Aquí muy cerca fue uno de los puntos más duros del estallido social en Bogotá. Y era una juventud que exigía algo fundamental, que tenían hambre, que tenían trabajo o educación. Comida, trabajo o educación, punto. Y son derechos tan fundamentales que el Estado, en lugar de reprimirlos, en lugar de dispararles, en lugar de sacarles los ojos, en lugar de traerles tanquetas como si estuvieran enfrentando un ejército, el ejército más grande del mundo, debió haber pensado, hombre, la solución es educación,
trabajo, comida, ¿sí? Y eso pasa por transformar la economía política del país. Por eso creo que ahí también tenemos un reto grandísimo. Justo que lo menciona sobre el estallido social, creo que nosotros vivimos la realidad muy de cerca. O sea, el portal Américas o portal Resistencia, que fue rebautizado porque pues le hacían mucha alusión a la América, pero pues también decían como venga, pensémonos en un espacio en el que pues también se sienta que la juventud que estuvimos defendiendo los derechos de ellos mismos, pero también de muchas personas, porque en el estallido social creo y considero que se salieron logros importantes. Y pues hay un mensaje que lo he logrado recoger del sector, y es que muchos decían, vea, yo me podía comer el gas lacrimógeno, pero yo sabía que había una causa justa para hacerlo. Porque muchas personas durante la pandemia incluso sacaban su trapo rojo porque no tenían la manera de subsistir. Entonces, ahí es como esos espacios también invitan a pensar a las personas. Yo cuando empezó el estallido social era más pequeño, y eso fue también parte de lo que a mí me motivó. Yo estaba muy pendiente siempre, venga, ¿qué pasó? Venga, una cosa, la otra. Incluso este colegio, estamos en clases virtuales todavía, y como consejo estudiantil dijimos, dediquemos clases también a hablar de lo que está pasando afuera. Y durante el estallido social éramos nosotros los representantes estudiantiles hablando de lo que estaba pasando, por qué se estaban dando esas causas, y pues creo que los colegios y la universidad son un centro de pensamiento, y que desde ahí es donde también se fortalece, se pone la semilla del pensamiento crítico, porque eso es lo que se necesita más adelante. Entonces, pues creo que aquí cerramos con esta parte. Ahora quiero hablarle del fortalecimiento a la formación docente. Creo que eso también es como la guía a la calidad de la que estamos hablando para los diferentes territorios. ¿Qué es lo que se está haciendo desde el ministerio en articulación con otras entidades para poder garantizar esa calidad? Definitivamente las y los maestros son el núcleo esencial de la transformación de una sociedad desde lo educativo. Ahora mismo que mencionabas la experiencia del estallido, yo vine al portal de la Resistencia y pude ser testigo de cómo hubo también una construcción comunitaria, ¿no? La olla comunitaria, las mamás de los muchachos cocinando en la olla comunitaria, los muchachos haciendo también clases en la calle, ¿no? Y discutiendo esto, y un poco la labor pedagógica de cientos de personas que estaban diciendo aquí no estamos ni tratando de incendiar el país, ni mucho menos, estamos alzando una voz exigiendo una serie de derechos. Y yo creo que jamás eso debería llevarse a los niveles a los que se llegó en ese momento. Digamos que creo que hubo una equivocación en la respuesta del Estado, porque evidentemente esas reflexiones deben darse dentro de los espacios educativos. Así nació la universidad. El concepto de universidad, que parte de universalidad, es precisamente un encuentro, un diálogo de saberes. Pero por supuesto, aquí los maestros y las maestras tienen un rol protagónico, en el cual el Estado pues debe garantizar que el protagonismo de los maestros en esa transformación se dé. Es feo hacer comparaciones, pero muchas veces se habla de los héroes de la patria, refiriéndose a quienes con un fusil defienden la soberanía nacional, y eso está muy bien. Pero yo he conocido héroes y heroínas de la patria que han tenido que cruzar ríos, páramos, que dan clases en medio de la guerra, o que incluso se sacan el pan de la boca para dárselo a sus alumnos. Y creo que esa es una labor que hay que dignificar siempre, y que toda sociedad debe dignificar. Por eso la política pública del Ministerio de Educación Nacional referente a la dignificación laboral docente ha sido estricta. Y esto lo hemos hecho no solamente de la mano de FECODE, que es como la gremiación de los maestros y las maestras, sino también por una voluntad política. Aquí nosotros hemos tenido que afrontar, y ya esto es parte de otros temas, pero se ha querido reducir el presupuesto de la educación de manera arbitraria, negando reformas tributarias, negando leyes de financiamiento. Después de que se aprobaron las leyes tributarias, entonces se caen en la corte, entonces no podemos obtener los recursos,
pero el presidente ha sido enfático en que los recursos de la educación no se tocan, que se hace recorte en todo lo demás, pero en los recursos de la educación no. Y eso nos ha permitido a nosotros hacer ascensos de los docentes, reubicaciones, porque sabemos que hay que hacer reubicaciones, en nuevos nombramientos, generar la posibilidad de que se nombren tanto en cargos directivos como en plazas que han estado vacantes, y sobre todo mejorar las condiciones salariales y laborales de ellos. No es suficiente. Abrimos una convocatoria para becas a docentes en todo el país para que mejoren sus conocimientos y eso mismo se transmita a las y los estudiantes. Todavía son insuficientes, pero crecieron exponencialmente en este gobierno. Y creo que hay algo en lo que debemos avanzar más como sociedad, y es en no estigmatizar la labor docente. Algo muy triste que sucede en un sector de la sociedad es que se estigmatiza la labor docente. Cuando un docente promueve que haya pensamiento crítico en el aula, un sector de la sociedad cree que eso, vuelve la frase, no era la inteligencia. Y ahí hay una lucha también cultural que dar, en la que pues, el ministerio también tiene que tomar acciones definitivas. Hablando justo de esa estigmatización, hace unos días oíamos a una persona que decía que en los colegios públicos es donde se forman guerrilleros, se forman vándalos, pero creo que eso hace parte de la resistencia, porque dentro de los colegios públicos y entre los sectores que pues no son tan escuchados, es donde se crean colectivos y se crea comunidad, donde todos se conectan con todos. Porque ahorita usted tuvo también la oportunidad de conocer un colectivo que funciona acá, que pues justo están abandonando el tema del programa de alimentación escolar, temas de infraestructura, bienestar estudiantil, y pues es necesario, porque sin esos colectivos, sin esas voces que los representen, pues tampoco habrían avances, porque pues desde el gobierno, desde el Estado creerían que todo va bien si la gente no se pronuncia, y creo que ha sido también como la parte de los colegios públicos, de la universidad pública, que tenemos que salir a que nos escuchen. Claro, claro, porque en el mundo existen injusticias, o sea, el mundo no es perfecto y las injusticias tienen un origen, y cuando los sectores populares no tienen acceso al conocimiento, pues normalizan esas injusticias. Y entonces es fácil domesticar a un sector popular que es víctima de esas injusticias. Cuando los sectores populares acceden al conocimiento y entienden el origen de esas injusticias, dicen, vea, pero ¿por qué yo aguanto hambre habiendo posibilidades de acceder a ciertos derechos? ¿O por qué no llega el agua a mi comunidad? ¿O por qué, en definitiva, allí otros con otras características pueden acceder a algo a lo que yo jamás voy a acceder? Y el conocimiento les hace pensar críticamente frente a esas injusticias. Entonces es cuando un sector de la sociedad dice, bueno, allí se están formando unos personas que gradúan de insurgentes, pero es que simplemente están accediendo al conocimiento y están entendiendo los orígenes de las injusticias, y por supuesto, después de entenderlas, pues es algo natural. Voy a luchar por mis propios derechos. Así que, pues, en definitiva, el conflicto social, insisto, existe porque es la dialéctica de la sociedad, pero siempre debe darse en el marco de las ideas y del conocimiento. Y quería preguntarle, pues articulado con eso, digamos, del programa Alimentación Escolar, ¿cuáles han sido los avances desde el ministerio? ¿Cuál es la proyección a futuro? Sí, como qué estrategia también usarían para garantizar mayor cobertura. Bueno, listo. Vamos a explicar primero el programa de alimentación escolar, porque creo que hay algunas lógicas que no son tan, digamos, que no son tan comunes dentro del entendimiento popular. Y es que el PAE tiene dos fuentes de financiación: el gobierno nacional y los entes territoriales. Los entes territoriales son ciudades capitales y departamentos. Hay algunas otras ciudades que son grandes y tienen posibilidades de aportar. En el caso de Bogotá, porque Bogotá es una ciudad con altos ingresos, el programa de alimentación escolar lo financia como en un 97% la alcaldía de Bogotá y el gobierno nacional el 3%. Pero en el caso de La Guajira, el gobierno nacional financia el 90% y el departamento el 10%. Entonces, dependiendo
la capacidad financiera que tenga cada ente territorial, el gobierno pone una parte y el ente territorial la otra. Eso es de la financiación. Ahora, la operación. Después de que se consigue la plata, por la fuente que sea, es el ente territorial, alcaldías y gobernaciones, las que contratan a unos operadores para que esos operadores suministren el programa de alimentación escolar. ¿Qué hemos dicho en este gobierno? Tenemos muchas quejas de colegios que dicen que los operadores o entregan mala comida o entregan comida insuficiente o incluso reportan que entregaron comida y no la han entregado. Vamos a los entes territoriales y lo que encontramos es que aquí había una política en la que el gobierno nacional simplemente giraba el cheque y se desentendía. Nosotros pasamos de 1,8 billones de pesos a 3 billones de pesos los recursos del PAE, pero no nos dábamos cuenta qué estaba pasando en los colegios. Ahora integramos una política de inspección y vigilancia para saber primero quiénes son los operadores y cómo están entregando la comida a esos operadores. Y nos encontramos con cosas como, por ejemplo, en Santander hay un operador que es de Antioquia. ¿Por qué si en Santander se produce comida, se compra en Antioquia? Y dos, que se entrega mucha comida industrializada. Quiere decir que es el paquetico que producen en una fábrica en lugar de la comida en caliente, deliciosa que uno come en la casa. Entonces dijimos, vamos a hacer una inversión grande en cocinas y en comedores en los colegios para que se cocine en el colegio y se entregue en caliente en el colegio comida más caserita, que es mucho más nutritiva, lo que te acabo de decir. Alcaldía de Bogotá es responsable del 97% del programa. Sé que hubo unos avances en algunos colegios para que se construyeran comedores y cocinas y transformar, pero sigue habiendo mucha queja de que la comida es la industrializada y además Bogotá es distrito capital, entonces tiene cierta autonomía para el programa de alimentación. Sin embargo, estamos haciendo acciones de inspección y vigilancia para que cada vez mejore la calidad. Quería preguntarle, ya pues como entrando en el tema de la tecnología y ahorita que pues la inteligencia artificial pues va como en crecimiento, se va usando cada día más, o sea, incluso creo que uno llega a usar la inteligencia artificial al menos una vez al día, las aplicaciones están incorporadas, pero entonces, ¿cómo la inteligencia artificial también llega a los colegios, pero también cómo evitamos que aumenten las brechas? Entonces quería preguntarles. Sí, eso es un monstruo gigante. La inteligencia artificial nos pone en unos retos gigantísimos, pero el primer reto que tenemos en Colombia y en cualquier país del mundo es lograr tener soberanía de datos. La fuente de la inteligencia artificial son los datos tuyos, los míos, de todos los que estamos acá, porque en la medida en la que la inteligencia artificial se nutre de los datos, de todos los datos de todos los que estamos acá, y en la medida en que nosotros soltamos nuestros datos, se está nutriendo la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿quién es el dueño de los datos? Y si el dueño de los datos es alguien que concentra todos los datos a nivel mundial, pues va a tener el poder de la inteligencia artificial y eso es extremadamente peligroso. Por lo tanto, lo primero que un país debería tener es soberanía de datos. Que los datos de todos los colombianos y colombianas pues sea de los colombianos y de los colombianos. Y la generación de inteligencia artificial de las y los colombianos pues sirva para Colombia, ¿verdad? Y en ese sentido acabamos de firmar un COMPES de inteligencia artificial para lograr soberanía de datos. Lograr soberanía de datos pasa no solamente por la construcción de grandes acopios, data centers le llaman a eso, sino que aparte de los data centers haya una fabricación, si se me permite el término, de inteligencias artificiales en clave de lo que requiere Colombia para su desarrollo. ¿Qué requiere? Principalmente adaptar el país al cambio climático, a la crisis climática, pero secundariamente muchas otras cosas, la industria nacional, la generación de valor agregado en nuestra producción agraria, etc. Y eso es lo primero, y ahí la educación tiene un papel fundamental, que es lo que empezamos a hacer, abrir facultades de inteligencia artificial en las universidades públicas,
porque eso nos da la posibilidad entonces de integrar una cosa con la otra. Pero además los colegios también tienen un rol fundamental, porque tú puedes llegar a una facultad de inteligencia artificial, pero si no existe una formación previa de programación y de asociación a estas dinámicas de los algoritmos, pues va a haber un choque grandísimo. Entonces estamos abriendo centros de interés en programación. Esto es dificilísimo porque requiere un esfuerzo financiero grande, requiere dotar colegios y son 8.800 colegios en todo el país y como te decía ahora, hay algunos que están incluso en condiciones lamentables, pero iniciamos con los primeros y el país tiene que seguir avanzando en financiar este tipo de centros de interés para que los niños desde muy temprana edad empiecen a familiarizarse con la programación y en su trayectoria educativa puedan nutrir ese gran esfuerzo del COMPES de inteligencia artificial. Hay un debate muy amplio sobre el uso de celulares dentro de las aulas, porque pues puede generar distracción, otros dicen que puede ser una herramienta también para el aprendizaje, pero entonces también cuál es como esa apuesta que desde el ministerio tienen para que bien sea fortalecer el uso dentro del aula o no sé, pues también se habla de prohibición o de reglamentación del uso. Yo creo que eso es relativo, digamos que no pueden exigir, no pueden haber medidas que sean, digamos, homogéneas. Quizás para una clase de música, bueno, estoy aquí divagando porque de pronto el celular te ayuda, pero deberías tener una relación mucho más armónica con el instrumento musical o con la partitura, etcétera, o para la educación física o para cualquier otro. Pero hay que hacer uso de la tecnología con herramientas pedagógicas para fortalecer otras áreas. Y yo creo que Colombia no puede estar rezagado a eso. O sea, fortalecer algunas áreas del saber con el uso de la tecnología, con herramientas pedagógicas, es un reto al que hay que acceder. Pero también, y aquí en el colegio, en el recorrido lo aprendí, también es importante que las y los estudiantes abandonen un poquito la pantalla e interactúen entre sí. Y interactuar no simplemente verse y hablar, sino construir colectivamente, lograr éxitos colectivamente. Cuando el equipo de voleibol gana porque se articulan como equipo, pues están incluso alimentando internamente algo distinto a lo que individualmente puedan observar en una pantalla. Yo creo que hay un reto fundamental en los procesos pedagógicos, no a la prohibición, no soy amigo de la prohibición, pero sí de un uso equivalente a lo que debe ser la formación. Nosotros hablamos mucho de la formación para el saber, pero también la formación para el ser. Siento que hay otro tema importante y que genera preocupación en las familias, en el grupo de docentes que también pues trabaja con estudiantes, y es el tema de salud mental y socioemocionalidad, sí. Porque pues ha aumentado un poco el tema de ideación suicida, ansiedad, depresión. Entonces también cómo desde el entorno educativo podemos apoyar a esas personas. Yo creo que la herramienta fundamental para este tipo de situaciones es la misma de la que hablábamos ahora mismo cuando mencionábamos la formación para el saber y para el ser, que me permito desarrollarlo. Y es, cuando tú hablas de formación para el saber, estamos hablando de las áreas fundamentales en los currículos, entonces la matemática, el lenguaje, bueno, en fin, las ciencias naturales, sociales, etc. Pero la formación para el ser tiene un objetivo distinto y está encaminado precisamente a mitigar este tipo de situaciones. Y es que el niño, la niña, el joven, el ser humano en general necesita también alimentar el espíritu y también formarse espiritualmente. Y formarse espiritualmente para fortalecerse espiritualmente. Y eso no se hace excluyéndose mirando una pantalla o incluso, coloquialmente decimos, tragándose los problemas que nosotros tenemos o en la familia
que porque hay violencia familiar o porque quizás no hubo para el arriendo y vi a mis padres pelear. Y ese tipo de frustraciones o de sentimientos, de situaciones, hay que liberarlas de alguna u otra forma. Y ahí es donde aparece el arte, y ahí es donde aparece el deporte, y ahí es donde aparece el karate, y ahí es donde aparecen las danzas, y ahí es donde aparece quizás la tecnología, pero la tecnología en clave de creación, porque el espíritu empieza a liberar. Y esto no lo digo yo, esto ya está perfectamente desarrollado. Por eso la creación de los centros de interés en los colegios es una herramienta clave. Y ahora me lo decía mismo una madre de familia, de cómo los centros de interés de la batucada, la batucada cuando solamente la rítmica y la percusión, pero también el mensaje, la arenga, expresas digna rabia o un sentimiento o cualquiera que sea el sentimiento, tu espíritu está liberando. Y allí logramos mitigar este tipo de fenómenos que lamentablemente están creciendo en muchos colegios de Bogotá. Pero fíjate que también está creciendo mucho en los colegios privados. Y creo que ahí tenemos que pensarnos en la educación integral en general, digamos, de manera generalizada. Después del colegio viene la universidad y es muy importante, pues todos tenemos la fe y la esperanza de llegar a la educación superior. Pero pues hay unos obstáculos y usted lo ha mencionado en diferentes oportunidades que el examen de admisión debe eliminarse de las universidades públicas. ¿Cómo usted fundamenta eso para que pues, realmente pueda pasar? ¿En cuánto tiempo podría pasar? ¿Cuál sería esa proyección que tendría que haber para pues tener educación directa? Hacia allá debemos llegar. Hoy tenemos una tasa de cobertura en la educación superior del 60%. Quiere decir que 4 de cada 10 jóvenes que se gradúan de bachillerato no ingresan a la educación superior. Ahora, cuando hablamos de educación superior no estamos hablando de universidad exclusivamente. Instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias y SENA. Si hablamos de universitaria, la tasa de cobertura es menor. Pero hablemos de educación superior como un primer nivel al que deberíamos alcanzar una cobertura quizás del 90 o superior al 90%. Del 100% la cobertura total, claro que sí, pero aquí también volvemos a la libertad del ser humano. No a todo el mundo quiere ingresar a la educación superior y eso es una decisión libre, no debe ser una decisión obligada de un joven. Un joven que diga, yo voy a trabajar porque es que me toca salir a trabajar y punto. No, debería ser una decisión libre. Pero estos niveles de cobertura de educación superior solamente se logran con financiación y con financiación de la universidad pública. Y aquí no estoy haciendo eco de algo eminentemente ideológico. No es que como se dice, es que es una ideología de la universidad pública. No, es que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar un derecho. Y si el Estado tiene esa responsabilidad, pues lo hace a través de las herramientas que tiene, que son las universidades públicas. Y entonces lo primero que tenemos que llegar es a que en un horizonte no menor de 10 años, la universidad pública y privada, ambas, ahí sí es una responsabilidad de ambas, logre tener tasas de cobertura por encima del 85%. Si hoy estamos al 60%, con la reforma a la Ley 30 que hicimos, que es de financiación, podemos calcular que en los próximos 4 años, si se mantiene esta senda de crecimiento, podemos llegar al 70%. Y en un horizonte de 10 años ya hemos superado el 80%. En ese mismo horizonte, entonces, tenemos que desmontar la principal barrera que existe en muchas universidades públicas, que es el examen de admisión. ¿Para qué vamos a seguir teniendo un examen de admisión si las universidades públicas ya tienen la capacidad, públicas y privadas, ya tienen la capacidad de absorber a más del 80% de la población? Pues creo que entonces se elimina una barrera de acceso que profundiza la desigualdad y la exclusión. Pues resulta que el joven de aquí, o el joven de allá, o el joven de allá, no tuvieron la misma formación. Para poner solo un ejemplo, el joven de la Alta Guajira no tiene agua potable. El joven de la Alta Guajira camina 2 horas bajo el sol canicular para llegar a su institución. No tienen fluido eléctrico, por lo tanto no tienen computador, están empezando a llegarles, pero no tienen conectividad total, no tienen entonces acceso
al saber global que está en la conectividad. Es lógico ponerles el mismo examen estandarizado a los 4 estudiantes que yo acabo de mencionar. El joven de acá, ahora me hablaban que el PAE es un refrigerio, pero no sabemos si en su casa tiene un almuerzo nutritivo, como lo puede tener el joven del gimnasio moderno, que además tiene profesor de equitación, de inglés, francés y español, o de 3 o 4 idiomas más, los que escoja, piscina, etcétera. Y no es esto un tema de conflicto de clases, es la realidad, es una realidad social. Por lo tanto, evaluarlos con el mismo examen a todos, pues es injusto. Profundiza la desigualdad, porque ¿quién va a pasar con mejores resultados el examen? Pues el que mejor educación tuvo y el que mejores condiciones tuvo en su vida para estudiar. Entonces, el origen determina la capacidad del joven para ingresar a la universidad pública o privada. Eso es excluyente, eso es injusto. Por lo tanto, si nosotros logramos tener unas tasas de coberturas altas, ese examen tenemos que eliminarlo. ¿Qué exámenes sí pudieron haber? Que era la discusión mía con el periodista. Pero ministro, en China sí pasa. Yo visité China. ¿En China qué pasa? Que era lo que hablábamos ahora. Que el gobierno dice, necesitamos ser potencia en inteligencia artificial, entonces necesito a las mejores mentes en algoritmos y en programación, y entonces hago un examen para saber dónde están esas mejores mentes, y a las mejores mentes les garantizo esos cupos en esas universidades para eso, porque hay una proyección de desarrollo del país. Pero no quiere decir que los que no pasaron ese examen se van a quedar por fuera de la universidad. Entonces, eso es distinto a lo que el periodista pensaba que pasaba en China. Entonces, creo que esa es una barrera que hay que eliminar, pero que hay que eliminarla paulatinamente. Tenemos que llegar a esas tasas de cobertura primero. Recuerdo que para usted fue muy emotivo cuando en el Congreso aprobaron la Ley 30. Creo que fue como mucha la conversación porque decían el ministro está llorando cuando se aprobó y todos decían como, bueno, es porque es un avance importante, es algo que realmente le beneficia a los jóvenes de Colombia y pues esto no va hacia una pregunta, sino también hacia un agradecimiento de eso que pues yo soy joven, yo estoy estudiando en la universidad pública, entonces creo que, o sea, pagar 5.000 pesos o pagar 0 pesos por la matrícula es algo muy importante y que además se va a aumentar ese recurso. Y adicional a eso también y que pasó y que pues es muy importante y valioso, es el tema de que se ha invertido más dinero en educación que para la guerra. Entonces, ese yo creo que también es muy importante. Gracias, Dylan. Sí, en definitiva fue un momento muy emotivo. Se me pasaron por la mente todas las imágenes de lo que hablábamos ahora, desde el 2010, cuando en la calle nosotros decíamos, ¿cómo es que van a privatizar las universidades públicas que tengan ánimo de lucro? Comimos gases lacrimógenos, vi cómo a compañeros míos la policía los maltrataba, cómo llenamos la plaza, cómo logramos detener esa reforma, cómo, bueno, todas las épocas de lucha y cómo en 15 años logramos de que las universidades no se privatizaran a que las universidades tuvieran un esquema financiero protegido por la Ley 30 para seguir garantizando la gratuidad. Entonces sí fue muy, muy, muy emotivo para mí ese momento. Bueno, ministro, venimos de dar un recorrido por el colegio, diferentes proyectos, incluso se quedaron algunos por fuera, también hay una banda que fue de la que sacamos la batería, entonces es muy difícil mostrar las dos al tiempo. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de ese recorrido? Uy, créame que tuve como un choque de emociones, porque en estos 2 años casi que llevo de ministro, he tenido que visitar muchos colegios en todo el país y ver que como hay una brecha gigante entre colegios que no debería existir. Tuve que ver colegios, por ejemplo, en Tasajera, en Magdalena, cuyas baterías sanitarias eran pozos sépticos. He tenido que ver colegios en la Alta Guajira, bueno, en todo el país, en las que las condiciones son realmente indignas. Y la visita a este colegio, que hay muchas cosas por hacer todavía, que tenemos que fortalecer en sus centros de interés y digamos en la misma forma organizativa y comunal, me genera mucha esperanza, porque
Insisto, aunque hay muchas cosas por fortalecer, creo que también es un colegio ejemplificante para lo que he tenido que ver en mis recorridos. Aquí hay un tejido social, aquí hay acción comunitaria, aquí las madres de familia se integran en los procesos de formación integral de sus hijos, aquí hay centros de interés en formación integral que aún con las uñas pues funcionan. Aquí hay profesores con una dedicación, una vocación que para mí es admirable, y esas vocaciones además propias del maestro que quieren que sus alumnos sean ciudadanos y ciudadanas transformadores. Y sobre todo hay un movimiento estudiantil que en lo secundarista pues no es muy común verlo, ¿no? Movimiento estudiantil con conciencia, con mucho vigor. Así que pues este colegio me inspira mucho. La huerta me encantó, es pequeñita, pero me encantó. Y además ver a los chiquitos ya tan vinculados a algo que es tan importante, que es la sensibilidad por el medio ambiente. Así que, pues, como te digo, fue un choque de emociones y también los compromisos que hice por ahí con algunos profes y alumnos que creo que hay que, en estos 2 meses que nos quedan, correr para alcanzar a cumplirlos. Sí, justamente también trabajamos con los niños pequeños. La primera infancia es algo muy importante y que se ha venido fortaleciendo en los colegios públicos en Bogotá y creería que también en el territorio nacional, eso sí no lo tengo muy claro. Pero entonces también cómo fortalecemos esos espacios de primera infancia para que pues desde los 3 años, que es el momento que ingresan, empiecen a aprender realmente. O sea que además las condiciones a veces para las familias es compleja porque en un colegio pueden estar entre 4 horas a 5 horas, en un jardín a veces pueden tenerlos una jornada completa. En Bogotá y en particular en la localidad tenemos déficit de estudiantes en la primera infancia, entonces pues también ¿cuál es la apuesta desde el gobierno nacional? Está sucediendo, las tasas de natalidad vienen cayendo los últimos 10 años de manera drástica. Es decir, cada vez hay menos niños. Y eso nos pone unos retos interesantes, porque ahora mismo te hablaba como hay un déficit en infraestructura. Entonces, si hay menos niños que atender y hay más plata en el presupuesto, pues entonces la calidad debe elevarse. No es lo mismo atender 100 niños que atender 50. Si tengo 1.000 pesos para atender 100 niños y mañana tengo 2.000 pesos, duplico para tener menos niños que son 50, pues la calidad por sentido común debe aumentar. Y creo que ese es el principal reto, que el presupuesto, no creo en quienes dicen, pero como la tasa de natalidad viene cayendo, entonces ya no tenemos que invertir tanto en una primera infancia. No, todo lo contrario. Si viene cayendo es una oportunidad enorme para mejorar la calidad. Y allí lo venimos haciendo en integración con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que haya universalidad en los programas de alimentación escolar, pero sobre todo para cambiar las lógicas de contratación. Ya no es tan necesario pensar en contrataciones sofisticadas, sino, insisto, mejorar infraestructura y encontrar en las madres comunitarias y en las comunidades a esa fuerza laboral para la atención de la primera infancia. Ministro, el año pasado cumplimos 10 años aquí en el colegio, construimos una urna de la memoria, pues ya está sellada porque pues en el colegio hemos pasado por diferentes transformaciones, queremos también conservar eso. Era un colegio privado, pasó a ser público, la construcción, no más el nombre fue decisión de la comunidad educativa, entonces es como muy importante. Y quería que le envíe un mensaje a los estudiantes que van a abrir esa urna en el futuro, que pues aunque ya está sellada, pues igual en el 2030 va a ser abierta y pues ojalá poderles también reproducir el mensaje que usted les envíe. Ahora mismo cuando entré a esta bonita sala de exposición de arte, había un compañero tuyo tocando el violín, tocando La Masa de Silvio Rodríguez, que tiene un mensaje: qué cosa fuera la masa sin cantera. Y ese mensaje es una metáfora muy hermosa. Quiere decir que no tiene sentido la vida si no hay una causa que la motive. Y no tiene sentido saber y acceder al conocimiento y aprender y formarse
si no hay una causa aquí en nuestro corazón y en nuestro espíritu que nos motive a poner eso al servicio de algo, al servicio de una transformación. Pero aún más allá, es muy triste vivir la vida pensando simplemente en un beneficio personal. Y creo que acceder al conocimiento, formarse, aprender, tener posibilidades de venir a un aula de clase, interactuar con un profesor, con alumnos, con una comunidad educativa, tiene mucho sentido si todo eso que se construye ahí tiene como principio lo que nos enseñó Nelson Mandela, que aún en las adversidades hay que tener siempre viva la llama de luchar contra la injusticia, contra la propia y contra nuestra propia humanidad. Que se acabe el apartheid, que se acaben las barreras de acceso, que se acaben las injusticias y que el espíritu de Nelson Mandela le dé un sentido a nuestras vidas, que la masa tenga cantera. Ahora que menciona la galería de arte, y yo creo que es una coincidencia muy grande, y perdón, pero sus medias son de La Noche Estrellada de Van Gogh. Sí. Entonces, y es coincidencia, no lo pensamos así. Entonces yo creo que también, y me disculpa ahí porque... Ahí no están las medias. Ya utilizó así como medias con figuras, y hoy preciso me puse las de La Noche Estrellada de Van Gogh, y mira, veo que muchos estudiantes le inspiran La Noche Estrellada de Van Gogh también. Bueno, ministro, muchas gracias por acompañarnos en el espacio, okay. El recorrido que tuvimos. Su compañía es muy importante y pues que desde el ministerio pues se siga trabajando. Ya quedan 2 meses, pero pues igual hasta el último día se puede trabajar. Entonces, muchas gracias y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a tu colegio, a toda la gente del Nelson Mandela. Gracias.